Qué bueno que podemos compartir estos ambientes y estos tiempos. Recordaba esta mañana, llegué muy temprano, no tan temprano como hubiese querido. No importa. Me dicen que el agua está vieja, no importa. Es agua. Yo estoy medio trabado, así que tranquilos. Estaba recordando esta mañana, llegué alrededor de las 7 de la mañana a la oficina y empecé a recordar las palabras que hemos recibido. Porque entendemos que lo que recibimos, lo recibimos de parte de Dios, no son palabras preparadas por los hombres. Y esto es lo que intentamos hacer desde la pastoral, poder ser guiados por el Señor en lo que Él está edificando, no en lo que yo quiero, no en lo que me parece, no poniendo el termómetro en la iglesia, decir, bueno, hoy necesitamos una palabra. No, es ser direccionado por Dios. Y repasaba un poco, ayer por la mañana también escuchaba la clase de seminario, y podía ver cómo en esta clase que se está dando, los invitamos los días jueves a que puede venir como oyente, al viernes. ¿Quién dijo jueves? ¿Yo dije jueves? No, el día viernes, sí, ahí cambian todo el tiempo, cambian de día. Los viernes se genera un ambiente muy saludable, muy lindo, y podía escuchar y podía ver la participación de los hermanos y cómo vamos creciendo en el entendimiento de quién es Dios. Y repasaba algunas de las palabras. Sí, Dios no pone remiendos, muchas veces buscamos un remiendo de parte de Dios y Él nos dice que hace todas las cosas nuevas. Desde nuestra posición de hijos, no le decimos a Dios lo que queremos que Él haga, sino que Él hace todo nuevo. Él no viene a poner remiendos en nuestra vida, que esto es un poco parte de los errores que hemos cometido. De Él tomamos todo, hablábamos la semana pasada, no es un Cristo a la carta, que me sirvo, que quiero y que no. Él dice que hemos recibido una vida, la palabra, y lo hablamos. Por eso lo invitamos a repasar. Ahí tiene YouTube, que puede escuchar las prédicas del miércoles, gracias, del miércoles, del domingo. Puede incluso repasar y escuchar las clases una vez que se dieron de seminario. Oír lo correcto, hemos hablado de oír lo correcto. ¿Por qué? Porque lo que oímos, incluso en nuestros niños, termina siendo una conducta. Uno escucha y dice, qué canción horrenda. Pero claro, le escucho, y después digo, no está tan fea, mirá vos, y me muevo un poquitito también cuando le escucho. Y después termina siendo lo que escucho una conducta, oír lo correcto. Hemos hablado de comer lo correcto y no solamente de cuidar nuestro cuerpo, sino de aquello que los ambientes, el pastor Leo nos ha hablado de ambientes espirituales. Como hijos de Dios tenemos que discernir los ambientes en los que habitamos y poder compartir con las personas indicadas que hagan crecer esa vida. Comemos lo que vemos, lo que oímos, la decisión de los ambientes, comemos de los ambientes que participamos. No es gratuito participar de algunos ambientes. Lo habrá notado que participa en algunos ambientes y la presión le subió. Dice, no hice nada, tomamos unos mates, nada más. Y tenés la presión en 18, 16. Elegir los ambientes en los que participamos y poner como prioridad esos ambientes espirituales donde venimos a congregar, donde participamos con los hermanos, donde comemos, donde tomamos un mate, pero elegimos las personas y los ambientes que colaboran con esa vida. Dijimos, atención en lo que vemos. Hemos hablado hace algunas semanas de poner los ojos en Jesús, en aquel que inicia nuestra fe. A Él le pertenece la fe que hoy tenemos. Lo que hoy vivo, decía Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que hoy vivo en esta carne. Él ha iniciado nuestra fe. Y creo que el desafío en este tiempo es poder focalizar al Señor. En este mundo de tanta distracción,
de tanto, de tanto videíto, de tanto teléfono, que nosotros también estamos, ¿no? Mi teléfono me sugiere motos y motos y motos y algunas prédicas también, algunas prédicas también. En este mundo de tanta distracción, donde siempre estamos resolviendo, ¿a cuántos le pasa que estamos resolviendo siempre algo? Nos hemos convertido casi en bomberos. Decimos, bueno, que venga la próxima. Resolvimos algo y decimos, quédate tranquilo, ya va a venir otra. Entonces, el desafío está en focalizar al Señor, en poner nuestros ojos en Él y no en los problemas, no en las dificultades, no en el tiempo, no en lo que pasa, ni siquiera en lo que nos gusta, sino poder y aprender a no sufrir distracciones, porque toda nuestra vida termina colapsando cuando nuestra visión no es correcta. Ayer hablábamos con los hermanos, tenemos algunos hombres que ya están entrados en edad, entonces hablan de enfermedad y bueno, el médico me dijo esto y lo otro. Yo no, nosotros somos de los más jovencitos que hay. Y uno de nuestros hermanos nos decía, cuando no ves bien hasta te mareás, te produce vómitos. ¿Cuánto más en lo espiritual cuando no vemos al Señor? Hemos hablado de esto, ¿no? De poner la mirada en Él, hacer foco en Jesús, elegir, dijimos, los ambientes, entender. El pastor Miguel nos hablaba de que Dios no está comprometido en la edificación de un hombre, sino que Él se ha comprometido en la edificación de su Hijo en los santos. Dios está edificando una iglesia, un cuerpo, y una iglesia que es Cristo, no que es como Cristo, una iglesia que es Cristo en esta tierra, donde Él es conocido, donde Él es visto. Pero claro, si nosotros como individuos no tomamos de Cristo todo y no ponemos nuestra vista en Él, ¿cómo será la iglesia? La iglesia termina siendo el reflejo de los individuos que se llaman iglesia. Cada uno pensando diferente, cada uno tirando para un lado distinto, cada uno tratando de resolver el día a día. Él está levantando una nueva humanidad. Leímos la semana pasada allí en Romanos 11:36, todo viene de Él, todo se sustenta en Él y todo es para Él. Y aquí está el problema de todas las cosas, cuando nuestra vida no está en Él, cuando yo no tengo este entendimiento de que soy hijo, de que hay una intención de Dios sobre mi vida, de que Él me está usando, de que he sido incluido en un propósito. Por eso tenemos que entender que muchas de las cosas que nos pasan, nos sucede, los errores que cometemos, es por no entender que todo viene de Él, todo se sustenta por Él y todo termina siendo para Él. Él es el dueño de todas las cosas y como dueño de todas las cosas, Él no tiene una parte importante en mi vida, porque como hijo a veces decimos, el Señor tiene una parte importante, una parte especial. No, el Señor tiene que tener toda tu vida, absolutamente toda tu vida. Cristo es, y lo hablamos la semana pasada, Cristo es Señor de lo que salvó. De esto vamos a hablar hoy brevemente, pero Él es Señor de lo que salvó. Y muchos de los problemas, hablábamos la semana pasada, es por elegir a la carta un Señor que nos salva. Ni siquiera una salvación futura, porque antes la iglesia esperaba una salvación futura. Hoy la iglesia necesita una salvación para fin de mes. Mirá, pastor, necesito pagar la tarjeta. Mirá, hay un problema, una situación que resolver, entonces necesito una salvación temporal. Algo que me resuelva el problema ahora. Y es cierto que en Dios están resueltas todas las cosas, pero cuando Él es el Señor de mi vida, porque si no, hemos dicho, termina siendo un parche que tenemos ahí, una rueda de auxilio que la sacamos cuando solamente la necesitamos. Entonces lo correcto sería entender que Él salvó a lo que señorea. Él es Señor de lo que ya ha salvado. La salvación no es un evento, y lo hemos hablado muchas veces, no es un evento futuro, ni es la solución de algún problema. La iglesia en la antigüedad vivía tan mal en lo natural
que lo veía el Señor como la muerte como la salvación. Y ahora vivimos tan bien en esta tierra que lo queremos a Dios simplemente para que resuelva algún problemita, algo que sucedió, y tenerlo como emergencia para el día que, parta con Él, estoy salvo, paso a la próxima vida. La salvación no es un evento futuro. Para los hijos de Dios es una realidad eterna. Es una vida presente que hemos recibido por gracia el día que le conocemos. El día que empezamos a conocer al Señor, no el día que lo acepté, el día que lo recibí, no, el día que empecé a conocerlo. Comenzó la vida de salvación. Hoy en la oficina mencionábamos al ladrón de la cruz, qué mérito tuvo para estar en esa cruz, al costado de Jesús. Y esta es la realidad de la humanidad. Uno será tomado y otro será dejado. Uno será para salvación y otro será para perdición. Y vemos la vida de aquellos, el único que no merecía estar en esa cruz era nuestro Señor. Pero el que estaba al lado había hecho todo. Y era la muerte más vergonzosa, el castigo más vergonzoso que podía recibir un ser humano. No es que porque robó una manzana terminó en la cruz. Era un delincuente de lo peor que podía existir, lo más bajo de la sociedad. Pero él pudo ver al Señor. Él pudo verlo. Y el Señor le dijo, sin duda hoy estarás conmigo. La salvación no es un evento futuro, no es algo que para resolver algunos problemas. Los hijos de Dios entendemos que caminamos en salvación. Mi vida, y si camino en salvación y no es un evento, hemos entendido por medio de la palabra, no es porque nos lo han dicho los pastores. Por medio de la palabra hemos entendido que salvación no es un evento, sino que es una vida que hemos recibido y caminamos en esa vida. Y esa vida no solamente produce salvación, sino que gobierna a lo que salva. Entonces mi vida tiene que ser transformada. Mi vida necesariamente tiene que ser transformada. No puedo recibir al Señor y seguir caminando de la misma manera, que no haya cambiado, no solamente cambió que los domingos voy a congregar, participo de la cena, diezmo, ofrendo, comparto algún tiempo con los hermanos. No, mi vida tiene que cambiar todo porque Él es Señor de nuestra vida, no es un evento futuro. 2 Corintios capítulo 6, verso 1, nos dice, y así nosotros como colaboradores les exhortamos también a ustedes a que no reciban en vano la gracia de Dios. ¿Qué es recibir en vano la gracia de Dios? Recibir la gracia en vano de Dios es recibir a Dios como simplemente un regalo. Solamente su vida como un accesorio en mi vida. Solamente como un parche. Como algo que lo sumo para arreglar mi vida. Lo que Dios ha hecho, nos ha dado una nueva vida según las Escrituras. Nosotros los exhortamos a que también ustedes, y esto me gusta, también ustedes, nos habla del testimonio que les daba autoridad para decir esto. Porque yo puedo ir a corregirte y vos decirme, no, pastor. Yo te puedo decir, tenés que venir peinado, pues si no venís peinado, olvídate, tenés el pelo sucio, vos me decís, sí, para vos es fácil, ¿viste? Para vos es fácil venir peinado. Muchas veces no tenemos autoridad, fíjese si yo le digo, y la verdad que tu peinado no me gusta. Hay cosas que no tenemos autoridad. Lo mismo sucedía, y acá me encanta cómo los apóstoles hablaban y decían, nosotros los exhortamos para que ustedes también lo hagan. No reciban la vida, esta gracia de Dios en vano, porque dice, y nos habla del Antiguo Testamento, en el tiempo favorable escuché y en el día de salvación te socorrí. Había un día favorable, ¿sí? Y había un día de socorro. Y hoy ese día no es un día, es una persona.
Hoy esa persona habita en tu vida y en mi vida. Continúa diciendo, he aquí ahora el tiempo más favorable. ¿Cuándo es el día más favorable? ¿Ayer? ¿Hoy? ¿Mañana o mañana? Mañana, pastor, hoy no. Hoy es domingo. Está frío pero soleado. El día de salvación es este día. Este es el día de salvación. He aquí ahora el día de salvación. La palabra no nos habla como salvación, como algo futuro, como un evento que sucede, sino que es algo que hemos recibido y que tiene que ser entendido como tal. Él es Señor de lo que salva, o salva a lo que señorea. No puedo elegir una parte del Señor. Efesios capítulo 2, verso 4. Pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. La vida que hemos recibido, hemos recibido por medio de Cristo y ha reemplazado nuestra propia vida. No es una vida que tiene que compartir, aunque a veces compartimos esta vida, ¿no? A veces estamos más carnal que espiritual, a veces está más Ezequiel que algunas decisiones las toma Ezequiel y otras decisiones las tomo por medio de la dirección del Espíritu, pero la palabra nos habla claro, acá no hay algo que puedo elegir. Mi vida tiene que ser transformada. Al no ser un evento futuro, a no ser un evento ocasional, es un evento constante que sucede en mi vida y crece desde el día que comencé a conocerlo. Y como está llamado a crecer, estoy llamado a cuidar los ambientes espirituales, lo que escucho, las personas con las que permito que me alimenten. Entender que no toda prédica colabora, que no toda canción colabora, que no todo ambiente es ambiente espiritual, por más que hayan hermanos en la fe. Hay ambientes donde hay hermanos en la fe, donde voy a decir, qué sé yo, no sé si son hermanos de la fe. Capaz que congregamos juntos. Discernir los ambientes para crecer. No todo puede ser juzgado por vista. Aún estando nosotros muertos en delitos y considera la vida antigua como la muerte. No considera que tuvimos otra vida. Para Dios estábamos muertos hasta que fue implantada la vida del Señor en nosotros por gracia y comenzamos a conocerle. Aún estando muerto en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. No dice por gracia serán salvos el día de mañana si juzgamos sus obras, si vemos cómo vivimos. No. Las obras no nos llevan a salvación. Las obras y los frutos son resultado de la salvación en la que vivimos. Porque muchos llegarán al final de sus días haciendo excelentes obras, pero ganando un infierno. Muchos me dirán, Señor, en aquel día me dirán, dice el Señor. No, muchos llamamos en tu nombre, hicimos tantas cosas buenas. Y Él nos va a decir, no sé quién sos, no te conozco. Hacerlo de Dios no me convierte en hijo de Dios, sino que realmente tengo que experimentar esa vida constante en mi vida y entender que salvación no será un evento futuro, no es algo ocasional, sino que es una vida que nos habita. Dice el 2:6 de Efesios, y juntamente con Cristo nos resucitó y nos dio y nos hizo sentar en lugares celestiales. Y nos hizo sentar en lugares. ¿Estaremos sentados el día de mañana en lugares celestiales? No. Él nos hizo sentar. Hoy estamos sentados en lugares celestiales. Por medio de su Hijo, por medio de Cristo, por medio de su vida. Por eso parece muy repetitivo, pero salvación no tiene que ser un evento. No tiene que ser algo preparado para el final de los días. No tiene que ser algo que me acordé del Señor. No tiene que ser algo constante en nuestra vida. Él nos hizo sentar en lugares celestiales. No estamos hoy sentados en lugares celestiales y mañana no. Aunque a veces nos pasa. Yo sé que a usted no le pasa. No lo voy a preguntar porque paso vergüenza. Siempre soy yo. Yo sé que usted nunca se baja de la cruz.
Pero a veces tomamos nuestras propias decisiones. Y después revisamos nuestra vida y vemos que nuestra propia vida no es coherente con lo que hemos predicado, con la palabra. ¿Cómo puede ser? Él nos hizo sentar en lugares celestiales para mostrar en las edades venideras la superabundante riqueza de su gracia por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. No es que Dios me ama. Dios me ama porque ha depositado a su Hijo en mi vida. Siempre nos termina la palabra hablando de lo mismo, los que están en Cristo Jesús. No son eventos que podemos, los que están en Cristo Jesús. Aquellos que son señoreados por el Señor, aquellos que han recibido salvación, pero porque pertenecen al Hijo. Por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y nuevamente esto nos aclara lo que hablábamos recién. Por la fe. ¿Qué fe? La fe se inicia en Jesús, en su Hijo. Y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios. La fe es algo que se inicia, no es mi fe. Nosotros tenemos fe. Sin Dios las personas tienen fe, tienen confianza, tienen certeza. Pero aquí nos está hablando de su vida. Nos está hablando de vivir esa salvación, no como un evento, no como algo ocasional, sino vivir constantemente. Mire, cuando tomo la decisión de vivir en salvación constantemente, de que esta vida, de entender de que Él me ama porque su Hijo está en mí. No es que me ama y me va a salvar a pesar de todo porque lo ama Ezequiel. No, la palabra no dice que me va a salvar a pesar de todo porque me ama a mí. Él nos ama con amor eterno porque ha depositado a su Hijo en nosotros. Por gracia somos salvos por la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios. No es por obra para que nadie se gloríe, porque somos, y esto lo leíamos la semana pasada, somos hechura suya, estamos creados en Dios. Y nuevamente, creados en Cristo Jesús. Estamos creados en Él. No es que nos creó a Ezequiel y con él tiene un trato especial y me dice, este es mi hijo amado, él me complace. No. Él nos ha creado, nos ha reconciliado con su Hijo. Esa es la función que tenemos como hijos. Cuando vivimos en salvación, reconciliamos todas las cosas. Hay cosas que no se van a poder reconciliar, no porque nosotros no queramos, sino porque el Señor no lo ha decidido de esa manera. No es por mi fuerza, pero todo será reconciliado en Él. En Cristo Jesús para hacer las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las obras no son mis obras, son las que Él preparó. ¿Cómo hago lo que Él preparó? Bueno, cuando realmente vivo en esa salvación, cuando tomo de Él absolutamente todo y no elijo qué sí y qué no. Bueno, podemos ir un poquito más adelante de Efesios, esto se lo dejo de tarea como para repasar. Nos dice que somos hechura suya, fuimos creados en Cristo Jesús, fuimos rescatados. Pero también Efesios, si vamos un poquito más adelante del 4, recién leímos del 4 al 10, pero si leemos del 1 en adelante, dice, en cuanto a ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otros tiempos conforme a la corriente de este mundo. ¿Cómo hicimos para vivir en pecado? Porque seguimos la corriente de este mundo, porque no nos hemos adaptado a esto, no se amolden. La palabra nos habla, no se amolden a este siglo, no se acomoden. ¿Qué significa? No, pero pastor, no nos acomodemos. Pero terminás siendo alguien extraño. No me adapto a este mundo, no todo lo que me ofrece este mundo está medido por si algo es bueno o malo. Esto lo hemos hablado muchas veces. Los hijos de Dios hacemos su voluntad. A veces no hacemos cosas que parecen buenas y no tenemos una explicación. Simplemente no lo hago porque hablaba con Shirley el otro día y podíamos compartir algunas situaciones que había vivido allí en México. Y coincidíamos en esto, que hay decisiones que tomamos que no tenemos una
una razón de por qué tomarlo. Parece algo bueno y tomamos la decisión y con el tiempo nos damos cuenta y decimos, mirá cómo Dios mostró que esto tenía que cambiar. No era algo que se veía, aparentemente parecía algo bueno, pero tomé la decisión, no tomé decisiones humanas si es bueno o es malo, sino que fui guiado por el Señor y dije que no a algo y terminó diciendo, che, esto fue el Señor el que me direccionó a hacer esto. Los hijos de Dios tenemos que aprender a escuchar, a ser direccionados por ese espíritu que nos gobierna, por esa salvación que habita constantemente, que no es, dijimos, un evento. El espíritu, dice el 2, en los cuales anduvieron en otros tiempos conforme a las corrientes de este mundo y al principado de la potestad del aire, está hablando de Satanás, el espíritu que actúa en los hijos de desobediencia. Y acá no es una casa de espíritus, ¿no? No es decir, no, porque aquel. No, es discernir como iglesia que hay personas que no están direccionados por la salvación que habita en ellos. Por más que sean cristianos, por más que congreguen, por más que estén entre nosotros. Esto que me dice desechémoslo, no desechamos a nadie. Pero a veces juzgamos livianamente a las personas. Y la palabra no me manda a juzgar a los demás, sino a ver de qué manera estoy viviendo. Hay los hijos de desobediencia, y esto se ve en obediencia o en desobediencia. No hay mucho por investigar. Por sus frutos son conocidos. No analizamos frutos buenos o frutos malos, porque seguramente Satanás debe hacer buenas cosas humanas. Qué raro que suena, ¿no? Muchas cosas suceden en este mundo que las produce Satanás y nosotros, mirá qué bueno, che, está lindo. Muchas veces compramos lo bueno y lo malo y los hijos de Dios no ven si las cosas son buenas o malas, sino que tenemos que discernir si es la voluntad de Dios para mi vida, porque puede hacer algo excelente humanamente hablando, pero discernido espiritualmente no es bueno según Dios. Porque los hijos de Dios no hacen cosas buenas, hacen la voluntad de su Padre, nos decía Jesús. Colosenses capítulo 1, verso 13 dice, Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Nos habla en tiempo pasado, presente, es algo que ha sido ya conquistado desde antes de la fundación del mundo. Él nos ha librado, Él no dice, Él nos va a librar en el día de mañana. No, el día de salvación es hoy. Él nos ha librado. El tiempo es pasado, pretérito, para los que están haciendo quinto, sexto grado de la secundaria. Esto indica que la liberación espiritual de los hijos de Dios se ha consumado en la cruz a través de Cristo, de Jesucristo, y es un hecho definitivo, no es algo que sucederá, no es algo que voy a conquistar. Quizás no lo veo con mis ojos, pero es algo que ya ha sido hecho en Cristo, es un hecho absolutamente consumado. Esto nos dice Colosenses 1:13. Me gustaría leer desde el 9 y aclarar algunas cositas más. Dice, no cesamos, aquí el apóstol decía, no cesamos de orar por ustedes y de rogar que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Esta era la oración apostólica. No dejamos, no oramos para que les vaya bien, porque si les va bien, va a ser visiblemente que Dios está con ustedes. No. Le decía, nosotros no dejamos de orar para que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Amado, tenemos que orar para conocer la buena voluntad de Dios. Porque discernir lo bueno y lo malo lo puede hacer un niño, hablando humanamente. Pero los hijos de Dios dijimos que no discernimos lo bueno y lo malo, porque a veces lo bueno humanamente termina siendo desastroso para una familia que está en Cristo Jesús. Porque no supo discernir y decir que es no, algo que parecía algo bueno, algo disfrutable.
Si sería por vista, Eva no tendría que haber caído, porque ella vio del fruto que se le prohibió no comer y dice la palabra que ella vio que era bueno para alcanzar. Entonces este mambo futurista que tenemos nosotros, este es bueno para alcanzar conocimiento del bien y el mal. Ellos el bien lo conocían. El fruto le hizo conocer el mal. ¿Fue bueno conocerlo? Y la verdad que no. Pero bueno, en el deseo del conocimiento, del saber o de las experiencias humanas, muchas veces nos ubicamos en un lugar solamente de sabios, de entendidos, de maestros. No, esto es así. Yo la verdad le digo en este tiempo no hace mucho tiempo que dejo de decir, no, las cosas son así. Hay cuestiones, como se nos hablaba en el seminario el viernes, que son básicas en nuestra fe y son inamovibles. Pero hay cuestiones que no hay que ni siquiera discutirlas o pelear. No dejamos de orar por ustedes, de que lleguen al conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y plena comprensión espiritual. No habla comprensión humana, y esto nos lleva a lo que nos habla Leo siempre, no buscar ambientes espirituales, comprender si un ambiente es espiritual o no es espiritual. Mire, ayer con los hombres hablamos de todo, pero de todo. La verdad que me encanta la dinámica que le dieron los chicos a la reunión de hombres. Porque antes dábamos una palabra y nos volvíamos todos maestros, ¿no? Explicábamos la palabra y estaba lindo. Pero un día dijimos, ¿por qué no? Pablo y Leo me dicen, ¿por qué no nos juntamos, hablamos, compartimos? Yo dije, están re locos estos pibes. No vamos a leer una palabra, no vamos a decir un versículo, nada. Y nos juntamos como amigos a hablar, a charlar, y siempre el Señor sale. Siempre hay una corrección, siempre hay una palabra, no es algo que preparamos. Esto es un ambiente, es el ejercicio de un ambiente espiritual, donde no simplemente se hace una reunión, sino que estamos congregados. Hablemos o no hablemos del Señor, siempre el Señor aparece y hay una corrección y hay un mensaje y alguien busca un versículo, pero no fue algo preparado. Vinimos simplemente a compartir tiempo entre nosotros, un ambiente espiritual. No en todos los ambientes donde se lee la palabra es un ambiente espiritual. Miren, recuerdo el testimonio de una persona que conocíamos mucho, no lo voy a mencionar, había puesto un antro, pero famoso en esta ciudad, estaba lleno de versículos bíblicos, lleno de versículos bíblicos. Le hicieron una nota, lo hemos conocido como familia, se bautizó, y con el tiempo hizo un antro donde las paredes estaban repletas de versículos bíblicos, pero era un antro. No en todos los lugares donde se menciona a Dios es el lugar correcto. En toda sabiduría y comprensión espiritual para que anden como es digno del Señor, a fin de agradarle en todo. ¿Por qué necesitamos comprensión espiritual? Para saber cómo andar. Para dejarnos nosotros de analizar si es bueno o es mal. Estamos como la chiquita, ¿no? ¿Es bueno o no? Sabiduría, oramos para que conozcan, estén llenos, no que aprendan algo, no, que estén llenos de su voluntad y de la sabiduría y plena comprensión espiritual para que anden como es digno del Señor al fin de agradarlo en todo, no en alguna parte. No, pero en esto, mirá, soy fiel al Señor y no en todo. Y para agradar al Señor en todo tenemos que tener comprensión espiritual. Y para tener comprensión espiritual tenemos que habitar ambientes espirituales, donde somos corregidos, donde compartimos, donde hablamos, donde disfrutamos, pero también donde estamos en los tiempos difíciles, a fin de agradarle en todo, de manera que produzcan frutos en toda buena obra
y crezcan en el conocimiento de Dios. Habla siempre exactamente de lo mismo. El desafío es conocerlo más a Él. La oración es que lo conozcan más a Dios. Ayer hablábamos con los hombres, podemos tratar de corregir a nuestros hijos. Podemos decirle qué hacer y qué no hacer. Pero realmente nuestra oración tiene que ser que sean llenos del conocimiento de Dios para que ellos tomen las decisiones correctas. Porque no voy a estar todo el tiempo con mis hijos. No puedo encerrarlos en un sótano para cuidarlos, sino que tengo que orar por ellos para que ellos puedan tener esta comprensión espiritual, este crecimiento, este desarrollo de conocerlo a Dios para no cometer errores, para que anden como es digno del Señor y que sean fortalecidos con todo poder, conforme a su gloriosa potencia, para toda perseverancia y paciencia. ¿Cuántos son perseverantes y pacientes? Aparentemente esta paciencia y esta perseverancia en el Señor viene aparejado de todo el resto, ¿no? De haber sido lleno del conocimiento. Eh, yo siempre uso el mismo ejemplo, soy muy básico con algunas cosas, pero me daba mucho miedo volar. Me encanta, todo lo que sea riesgoso me encanta, pero es la adrenalina del miedo que uno siente. Entonces esa adrenalina comienza a gustarte y empezás a hacer cosas arriesgadas solamente para generar esa emoción en vos. Y una de las cosas que, claro, cuando empecé a viajar en avión, parecían los coches, no sé si se acuerdan de los Hablos, ¿sí? No, qué poco, gente joven, qué bárbaro. Hay un colectivo de línea que era Hablo. Ya en el último tiempo yo viajaba a Córdoba y estudiaba agronomía allá y tomaba esos colectivos que se caían a pedazos. Pero se caían literalmente a pedazos. Bueno, los primeros aviones que tomé venían de India, lo repintaban como aerolínea argentina, pero venían de India. Y yo decía, esto sí, decí que conozco al Señor, que de última me voy con Él. Levantaba vuelo y se movía todo, los asientos, la azafata, todo. Se movía todo. Y una de las, de lo que me daba más tranquilidad, no era orar al Señor, sino era ver las estadísticas. ¿Sabe lo que son las estadísticas, no? Mirar hacia atrás y decir, este vuelo, ¿cuántos accidentes tuvo? En un año, este mismo vuelo, en 10 años, en 20 años, en 30 años. Aparentemente había un montón de vuelos a Ushuaia, en ese tiempo iban unos 100 aviones y a Río Grande iban otros 5 por día o 3 o 2, una cosa así. Y en la suma de días, de meses, de años, la cantidad de vuelos que había visto. Increíble la cantidad de vuelos que había habido. Y solamente uno se había pasado de la pista y ahí quedó. Quedó ahí, quedó en el agua. Se lo tuvieron que bajar en botecito a la gente. Y eso me daba tranquilidad. Digo, las estadísticas dicen que a pesar de ser una porquería este avión, los vuelos son seguros. ¿Cuánto más cuando caminamos en el Señor y miramos hacia atrás y vemos su fidelidad en el cumplimiento de su vida cuando andamos en orden, cuando somos guiados por Él, no cuando hacemos nuestra propia voluntad, sino cuando caminamos en Él? Ver en la vida de otros, la palabra nos alienta a que hay una nube de testigos que supieron vivir, que atravesaron dificultades, pero que su fe fue un testimonio hasta el día de hoy. Sean fortalecidos con todo poder, conforme a la gloriosa potencia, para toda perseverancia y paciencia. Ser perseverante y paciente viene aparejado de todo el resto. Vivir en ese entendimiento, habitar ambientes espirituales. Cuando comienzo a ver el viento y la lluvia, enfocarnos en el Señor, que sea un desafío diario. Señor, quiero verte en medio de la dificultad, no ser distraídos, porque hoy, mire, el enemigo no tiene que hacernos nada malo, simplemente distraernos. Si logra distraernos, ya basta.
Con gozo damos gracias al Padre que les hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Somos participantes de los santos en luz. Él ya me libró de las tinieblas, según la Escritura. Él ya me libró. Pero pastor, usted no sabe. Él ya me libró de las tinieblas, pero yo sigo peleando. ¿Cuántos siguen peleando? No me mienta. Se va a ir al infierno. Yo sigo peleando. Ya a veces me encuentro peleando con situaciones, con eventos, con tiempos, con estaciones. Ahora, si Él me libró de las tinieblas, pero yo sigo peleando, bueno, ahí tenemos que ver algunas cosas que es para cada uno de nosotros, ¿no? Quizás la salvación no la estamos viviendo como algo consumado, como algo presente, sino que estamos viviendo, lo tenemos claro, pero estamos viviendo nuestra realidad temporal, es que lo estamos viviendo como algo futuro. Entonces mi vida es manejada por lo que pasó, por cómo se dio el día, porque el día está nublado, porque me llegó una carta de documento. Y los problemas van a existir en este mundo. Ahora, ¿pero soy gobernado por esas cosas? ¿O simplemente no experimento una vida de salvación porque Cristo no es mi Señor? Estas son conclusiones a las que cada uno de nosotros tendrá que llegar. Si vivo renegando con situaciones, bueno, ¿el Señor está gobernando mi vida o no está gobernando? Porque quizás no es mi Señor. Entonces, si Él no es mi Señor gobernando todo lo que sucede en mi vida, tampoco será mi Salvador. Y seremos de los que lleguen a los últimos tiempos y digamos, no, si estamos salvos, vivimos en salvación solo porque congregamos, pero nos vamos a encontrar que no somos salvos, porque no vivimos en salvación, porque Dios no fue nuestro Señor. Esta semana repasaba un poco la historia de las 10 vírgenes y me pareció aterrador, porque las 10 vírgenes, bueno, no sé si usted conoce, está en Mateo 25, lléveselo de tarea, Mateo 25 o googlea 10 vírgenes, Biblia, y le va a aparecer la historia. Y se relata cómo estas 10 vírgenes se llamaron prudentes e insensatas, el Señor las llama de esa manera, y dice que estaban esperando al novio, muchas vírgenes esperando a un novio. Y este es el reflejo de la iglesia de Cristo, porque dice, en aquel día el reino de Dios será. Después de las 10 vírgenes nos habla de los 3 siervos, el que recibió 1, el que recibió 2 y el que recibió 5. Y nos habla de un insensato que tomó lo que recibió y lo guardó. Y al final termina diciendo que él tomará, que el Señor juzgará a todos. Está en Mateo 25, 31 al 46. Él juzgará, el Señor juzgará todo y pondrá a la derecha a sus ovejas y a la izquierda a los cabritos y dirán, ustedes están y ustedes no están. Y nos habla claramente de la iglesia del Señor. Y yo digo, no puede ser. Porque las 10 vírgenes no es que no conocían al novio, no es que no lo conocían, no lo estaban esperando. Todas lo estaban esperando. Todas, absolutamente todas, se quedaron dormidas. Pero unas tenían de más y otras sacaron cuentas. Yo mucha iglesia la veo sacando cuentas, diciendo el Señor está por venir. Me llevo 3, 4, faltan 2 meses, 3. Me llevo 2, un evento. Mire, todas las señales de que el Señor ya sucedieron. Ya sucedieron. La postura de la iglesia no es estar mirando el cielo. Es estar haciendo su voluntad. Saber que está preparada y está lista y seguir adelante. Siendo un ambiente saludable para aquellos que crecen.
Por eso la función que tenemos como hijos es el entendimiento de que no son definiciones, ni es porque me prediqué, ni porque yo lo acepté al Señor y ya está. Es una vida. Es una vida que tiene que ser transitada y vivida. Es discernir qué es voluntad de Dios y qué no es voluntad de Dios. Es caminar en entendimiento, ¿no? Y pero me hicieron, no, pero me dijeron, no, pero pasó, no, pero ahora no, pero mañana. Y los que están contando los días, ¿viste? Me llevo 2, 4, 6, una generación y esta generación la otra, y a ver cuándo ponen la primer piedra en el templo. Estamos sacando cuentas. La iglesia tiene que estar lista, preparada, porque seguramente en algunos momentos nos vamos a dormir. Pero lo aterrador de la historia es que todos anhelaban estar en las bodas con su amado, pero 5 no calificaron, porque hay cosas que son intransferibles. Cuando se escucha la voz de que el novio venía, las que se quedaron sin aceite extra y toda la simbología, ¿no?, que tiene el aceite, ¿no?, la vida. Y préstennos, hay cosas que no se pueden prestar. Hay cosas que no se pueden prestar. Seguramente, amados, usted querrá salvar a muchos, o muchos querrán salvarnos a nosotros. Pero si no tenemos esa vida, hay cosas que no la podemos prestar. Leía en estos días, no se puede prestar una vida de compromiso. No se puede prestar el haber elegido los ambientes indicados. Podrás prestar, vos decidiste habitar en lugares espirituales adecuados. ¿Podrás prestarme eso? No se podrá prestar una vida de oración, una vida de servicio al otro. Por eso, amados, es tiempo de entender que Cristo salvó a lo que señorea. Él salva, Él salvó, Él dio vida a lo que es Señor. Y la pregunta en esta mañana es, ¿Él gobierna mi vida en todas las acciones? ¿O cada tanto se me salta la térmica y porque las cosas no se hicieron como yo quise, ya todo se perdió? Porque todo se define por obediencia o desobediencia. Por eso póngase de pie. Esto no es un reto como palabra. Aunque la palabra ciertamente nos tiene que confrontar, nos tiene que ahí molestar un poquito. Cuando la palabra te mima, yo esto lo aprendí de chiquito, ¿no? Cuando la palabra te mima y te dice, "Viste, en esto estoy bien, la que no está bien es tal hermano, le falta". Cuando la palabra no nos toca a nosotros, ahí es un problema. Por eso, amados, es tiempo de decir, Señor, yo disfruto de tu salvación. Es un hecho ya consumado, vivo, tomo las decisiones correctas, somos guiados, y creo que esta oración apostólica es la indicada para nuestra vida y para los que amamos. Señor, que sean llenos de tu conocimiento. Y que las personas que oremos también sepan que estamos orando para que sean llenas del conocimiento de Dios, para que Dios pueda transformar sus vidas como transformó las mías. Acá había apóstoles que hablaban con autoridad, para que ustedes también puedan vivir de esta manera. Porque conocimiento litúrgico lo tenemos todos, algunos más, otros menos. Pero qué bueno sería, Señor, yo quiero que tu señorío aumente en mi vida. Creo que este es el desafío. Decir, Señor, yo quiero que gobiernes cada día más mi vida. Cada día conocerte más. ¿Cómo hacemos esto? Eligiendo ambientes espirituales. Este es un ambiente espiritual. Eligiendo personas espirituales.
personas que puedan colaborar con lo que ha sido depositado en mi vida. Y que tomemos esas decisiones, ¿no? Estar con personas que a veces no nos hacen bien. Y empezar a decidir. Esto no es un llamado a discriminar personas. Es un llamado a entender qué colabora, porque si colabora conmigo, colabora con mi matrimonio. Si colabora con mi matrimonio, colabora con mis hijos. Si colabora con mi matrimonio, con mis hijos y conmigo, colabora con la iglesia de Cristo. Porque como nos decía el pastor Miguel, Dios no está comprometido con personas. Él está comprometido con su Hijo y con su Hijo en nosotros. Y la manera de entender que la vida de su Hijo está en mi vida es cuando el señorío de Dios no es un perjuicio para mí. Cuando el señorío de Dios, cuando Él es Señor de mi vida y hay lugares, cosas en mi vida que no me pertenecen a mí, es donde en esas cosas debemos crecer. Abrir los ojos, el entendimiento, orar y decir, Señor, yo quiero que tu señorío cada vez esté más fuerte en mi vida, para que todo mi entorno pueda cambiar, para que mi familia pueda cambiar. Esto no es solamente ver y entender. Hay cosas que no las vamos a entender, pero que vamos a orar para decir, Señor, haceme entender estas cosas. Haceme no solo comprenderla en conocimiento, sino en vida. Porque si no, llegará el día en que no vamos a calificar. Déjeme decirle, ninguno de nosotros calificamos. Calificaremos si está el Señor en nosotros o no está el Señor en nosotros. Si hay obediencia, porque yo puedo ser obediente, sí, humanamente, pero nunca a Dios. Cierre sus ojos. Tenga sus propias palabras con el Señor. Esta no es una prédica para el de al lado ni para el de atrás. Esta es una prédica para el pastor. Es una prédica para vos, es una prédica para el que está al lado tuyo. De decir, Señor, yo vivo en salvación. Porque salvación no es un evento, no es algo que sucede cada tanto para salvarme de cosas temporales, sino que vos lo gobernás todo. Y Dios nos viene hablando muy claro de que todo lo que está gobernado por Dios será saludable. Si mi mente está gobernada por el Señor, mis pensamientos serán correctos, mis decisiones serán correctas. Si mi matrimonio está gobernado por Dios, tendré un matrimonio saludable. Si mis hijos están gobernados, la paternidad que ejerzo sobre mis hijos está gobernado por el Señor y no por ser el papá, el mejor papá del mundo, sino gobernado por Dios. Mis hijos crecerán saludablemente. Si mi cuerpo es gobernado por Dios, mi cuerpo comenzará a sanar. ¿Cuántos creen que Dios sigue sanando el cuerpo? Yo creo que Dios sigue sanando el cuerpo. Pero Dios no va a hacer nada en una administración que no le pertenezca. Si yo le pertenezco a Él, mi cuerpo va a sanar, mi mente va a sanar, mi economía va a sanar. Señor, te damos gracias. Señor, recibimos tu salvación, pero también recibimos tu gobierno, tu señorío. Amamos que seas el Señor de nuestras vidas. Amamos que seas el Señor de nuestra familia, de nuestra economía, de nuestro cuerpo. Señor, amamos que seas el Señor de todas las cosas, pero con hijos que te reconocen en ese gobierno y en esa autoridad, en ese deseo, Padre, y en ese entendimiento que faltan un montón de cosas en mi vida, pero que yo estoy dispuesto a renunciar a todo eso, porque quiero que vos lo gobiernes. Que el Señor gobierne algo de tu vida no significa que lo perderás. Posiblemente lo ganarás, pero tiene un mejor gobierno. No es mi voluntad, es su voluntad. No es como yo quiero, es como Él quiere.
No es como yo decidí, es como Él ya decidió desde antes de la fundación del mundo para que todo sea saludable en los hijos de luz que están en Cristo, que se desarrollan en Cristo, como dijimos al principio, que sus raíces están en el río de Dios. Aleluya. Tené tus propias, mientras cantamos, tené tus propias palabras con el Señor.